Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Yesmin Cabrera. A propósito de que en el día de ayer se celebró el Día Mundial del Perro, yo quiero traer este tema a colación de la tenencia irresponsable y de la gran cantidad de perros realengos que están en las calles. Un tema que usted pudiera querer o no a los animales, pero tiene el deber de respetarlos. Además, un tema que va más allá del bienestar del animal, sino es un tema de salud pública que van increyendo. ¿Por qué? Porque cada día vemos más perros en las plazas, en los barrios, en las calles, en los parques, y las autoridades no hacen nada. Hay una ley que fue aprobada en 2012 de protección animal y tenencia responsable que obliga al Estado a tener responsabilidad sobre estos perros realengos, responsabilidad de esterilización, responsabilidad de darle un albergue, y todavía en República Dominicana no hay un solo albergue. O sea, los ayuntamientos deben tener albergue para que esos animales abandonados, los animales enfermos, porque muchos animales están llenos de gusaneras en las calles, los chocan y tú lo ves agonizando días, semanas, y nadie los recoge y nadie hace nada por ello. ¿Por qué no hace nada por ello? Porque también hay muchos voluntarios que quisieran ayudar, y a la hora de recoger un animal, la veterinaria es carísima. Tampoco hay veterinaria pública, y el Estado está obligado por ley a tener veterinarios que estén nombrados en el Ministerio de Salud Pública. Aquí se dio, por ejemplo, un caso de un ejemplo de albergue, que yo no lo llamaría así, sino jaulas, en La Romana. Se le criticó las condiciones de insalubridad al alcalde. ¿Y qué hizo el alcalde? Lo abrió y dijo, los animales que salgan. No hubo ninguna sanción. Entonces, cuando las autoridades tampoco toman cartas en el asunto, no respetan las leyes, ni siquiera los fiscales conocen esta ley. Las personas que van a reportar algún maltrato animal, lo que hacen es reírse en su cara. Pero es un perro, señora. Entonces, si hay un desconocimiento por parte de las mismas autoridades, imagínense cómo podemos avanzar. Pero también falta de educación sobre los derechos de los animales. O sea, así es imposible avanzar. Mucha gente compra perros porque están de moda, porque son de raza, porque son bonitos. Después se dan cuenta que no lo pueden mantener, que no lo pueden llevar a la veterinaria, de las complicaciones del espacio, y los abandona. Hechos que te dan una carga a la sociedad. Unos perros en la calle, que también es un asunto de seguridad, porque cuántos accidentes se producen por perros en la calle, en las carreteras, por ejemplo. Tú quieres evitarlo, pero de repente chocas con otro carro. O sea, un asunto también de seguridad nacional, y lamentablemente ni siquiera hay un censo sobre estos animales en la calle. Entonces, creo que hay un tema grave de educación y de irresponsabilidad del Estado. La mayoría de las organizaciones, por ejemplo, Albergue SOS, Rescate Nefertiti, Quisqueya en Desarrollo, Animales en Vilo, Fundación Lazo, operan con recursos propios, muchas veces de sus ingresos, de otras actividades y de donaciones que dan la gente en las redes sociales, y las cuentas veterinarias son altísimas. El Estado está en la obligación de darles recursos a esas fundaciones anualmente. Pero no solo eso, usted pudiera decir, bueno, Yemi, pero si no hay dinero ni siquiera para las fundaciones de autistas, de envejecientes, imagínate los animales. Sí, pero hay una ley que establece que las sanciones, el 20% de lo que se obtiene de las sanciones que se le imponen a las personas que son culpables de crueldad animal, que hay muchísimos casos que solamente se hacen virales cuando suben a las redes sociales, que gracias a Dios, eso es uno de los beneficios de las redes sociales, pues el 20% que se obtiene sería para esas fundaciones de forma equitativa, pero la mayoría de los casos se negocian, y a la hora de que se quiere cumplir con la ley, las personas están al grito quejándose. Ay, pero eso es excesivo, porque fue un animal que golpeó, fue un animal, no fue un ser vivo, o sea, no fue un humano. Entonces, no se importantiza y se le da un mal ejemplo a la sociedad de que puede seguir maltratando a los animales. Pero hay otro tema aún peor. Las personas que tienen este patrón de crueldad animal generalmente son personas que son capaces de hacer otra cosa. Según la Asociación Americana de Psiquiatría, este patrón de crueldad animal está asociado a trastornos como el trastorno antisocial, de personas que no tienen empatía, que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo y son capaces de hacer otra cosa. Entonces, esto también, el trato a los animales es un el signo de alerta, es un termómetro de cómo está la salud mental de la sociedad. Entonces yo creo que el Estado tiene un deber por ley, pero también un deber moral
de atender a estos animales que ya no se llama animal realengo, perro realengo, se llama perro con dueño irresponsable. Hay prácticas, por ejemplo en Holanda ya se acabó eso de los perros callejeros, le pusieron impuestos a la compra de perros de raza y también hubo una campaña de esterilización de los perros realengos y ahora ellos están adoptando perros de otros países aledaños para las personas que quieran adoptar y eso se logró hace muchísimo tiempo con campañas de educación y políticas efectivas. Los criaderos aquí, por ejemplo, ni siquiera tienen permiso de salud pública. Se enferma un perro y se enferman todos. Y eso es un tema de salubridad. Todavía yo veo gente que vende perritos en la calle. Eso está prohibido. Entonces vamos a cumplir las leyes. Fernando. Distrito Informativo.